En nombre del Centro Naval y del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA, le damos la bienvenida a todos los presentes y a quienes se han sumado para acompañarnos en forma virtual a la conferencia que hoy nos convoca. La inteligencia artificial desde la perspectiva de la defensa. Antes de presentar a los disertantes, voy a destacar la presencia de las autoridades e invitados especiales que hoy nos acompañan. Aquí, en este salón, el señor secretario de Asuntos Militares y también codirector del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA, Teniente General Claudio Pasqualini. Señor codirector del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA, doctor Alejandro Corbacho. El señor subjefe del Estado Mayor Conjunto. El señor subjefe del Estado Mayor General de la Armada. Señores almirantes, generales y brigadieres. Señor rector de la Universidad de la Defensa. Señores agregados militares acreditados ante el Ministerio de Defensa. Finalmente, destaco las siguientes autoridades que están bajo la modalidad virtual. El senador nacional mandato cumplido, Ernesto Félix Martínez. Autoridades navales en las distintas zonas navales. Agregados navales y jefe de misión en la República de Bolivia, Chile, Paraguay, Sudáfrica, Perú y en los Estados Unidos de Norteamérica. Integrantes del INVAP desde Bariloche, amigos de la casa y público en general. Ahora sí, para dar inicio a nuestro evento, voy a nombrar a los disertantes que hoy integran esta distinguida mesa. En virtud que los respectivos currículums fueron publicados en la página de este evento académico, para no demorar su inicio, me voy a remitir solo a la presentación de cada uno de ellos. Al señor contraalmirante retiro efectivo César Recalde, miembro de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, quien lo hará en representación de la Universidad del SEMA y del Centro Naval. La señora secretaria Delfina Cauna, diplomática de carrera, quien reviste el rango de secretaria de embajada y cónsul de primera clase. Lo hará en representación de la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El señor ingeniero electrónico Franco Alcaraz, quien posee una maestría en ingeniería enfocada a la inteligencia artificial del Instituto Balseiro. Lo hará en representación del INVAP. Al respecto, aprovecho para destacar la presencia de otros profesionales de la empresa, quienes han viajado desde Bariloche para estar presentes en este evento académico. Muchas gracias, señores, por acompañarnos. Al señor contraalmirante, veterano de la Guerra de Malvinas, retiro efectivo, Ricardo Pingitore, quien posee la condecoración de la Nación Argentina al herido en combate, ingeniero en sistema de control de armas e ingeniero electrónico de Litva, en nombre de la Armada Argentina. A continuación, cedo la palabra al señor presidente del Centro Naval, capitán de navío, veterano de la Guerra de Malvinas, don Gustavo Leopoldo Togale. Señoras, señores, buenas tardes. Bienvenidos al Centro Naval. Creo que para no abundar más en introducción que tan bien ha realizado el señor capitán Facre, solamente me quiero referir, para los que están por primera vez en este lugar, al Centro Naval. Centro Naval, que es el club de los oficiales de la Armada, es un club que se prestigia con la presencia de tan notables expositores y de estas conferencias.
Así que para nosotros es un orgullo que podamos presentar este tipo de conferencias que atienden a uno de los preceptos básicos y fundacionales del Centro Naval, que es desde el inicio mismo con jóvenes oficiales que se reunieron por primera vez para crear un foro de discusión profesional. Es decir, el Centro Naval no se creó ni como un club social, ni deportivo, ni cultural, sino como un centro de discusión de temas profesionales. Y en virtud de eso es que hoy estamos reunidos en este lugar. Tenía bastante más para explayarme, pero Capitán Fajre creo que ha abundado bastante. Así que nuevamente les doy la bienvenida y los dejo sí ahora en estos buenos expositores que vamos a tener y que nos van a ilustrar sobre este tema que creo que nos ha invadido, la inteligencia artificial, el concepto nos ha invadido, nos ha golpeado, es como un tsunami que se metió en nuestra conversación y en el diario devenir de todos nosotros. Sin embargo, poco conocemos, la verdad, sinceramente, podemos decir una definición muy primitiva y básica, y pido disculpas por ello, que la inteligencia artificial es un desprendimiento de la informática y en definitiva técnicamente puede ser que sea así. Ahora bien, este concepto primitivo va a ser seguramente refutado y puesto en conocimiento para todos nosotros por los expositores que vamos a tener, que realmente va mucho más allá de eso. Hace poquito un gran amigo, el profesor Antonio Martino, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, me dijo, profesor de la Universidad de El Salvador, y que está transitando en sus casi 80 años en este concepto bastante novedoso, me dijo: Gustavo, la inteligencia artificial presenta un desafío importante para la República Argentina. Yo lo creo así, porque me parece a mí, o creo, que estamos en la línea de largada. Es decir, hay países y hay organismos que ya han largado. Bueno, la República Argentina creo que tiene la oportunidad de hacerlo y tiene el capital humano como para así realizarlo. Así que espero que esta conferencia sea el punto de partida para acciones que a futuro nos lleven a ocupar un lugar que realmente creo que como nación debemos tener. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por vuestra presencia, muchas gracias al Centro Naval, a la Universidad del SEMA, al Observatorio de Seguridad y Defensa y a INVAP por promover este espacio de debate y ojalá de consenso. ¿Me escuchan? Los que están virtuales, ¿me escuchan bien? ¿Alguien podría desmutearse y avisar? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, arrancamos. El año pasado, a principio de año, hicimos un taller de inteligencia artificial en la Universidad del SEMA, con mi curso de grado, y trajimos a un chico, Santiago Ferreiros, un genio, un gurú de la inteligencia artificial. Después de esa sesión, ese taller, fue muy impresionante, con el Mentimeter, le pregunté a los chicos esto, que sabían, pensaban y sentían de la inteligencia artificial. Y fíjense la respuesta: miedo. Salió en el centro de la pantalla de Word Cloud. Y yo la verdad es que les dije, hacen bien en tener miedo, porque el miedo moviliza, ¿no? Quedarse parado es estúpido, del latín viene stopare, ¿no? Entonces, el miedo es una buena fuente de motivación, siempre. Y en alguna medida es una componente de mi motivación con este tema, porque me da mucho miedo que nuestro país no aproveche la oportunidad y deje pasar esta hora. Por eso es que me apasiona tanto este tema. Próximo.
Esta es la agenda que vamos a charlar un poco, vamos a pasar de la geopolítica a la geoestrategia, pasando por el orden internacional y con un borrador de ideas para una política de Estado. Lamentablemente van a haber algunos datos. En geopolítica siempre hay que ir a medir. Cuando uno se pregunta el liderazgo, la guerra, la política, si es arte o ciencia, es ciencia en el conocer y arte en el hacer. Ciencia en el conocer quiere decir que tengo que ir y medir. Después decido con otros argumentos, pero los datos hacen falta en la geopolítica. La geopolítica la podemos pensar como un campo de conocimiento teórico y práctico que lo que hace, que procura explicar, descubrir, predecir los factores de poder derivados de las características geográficas, ya sea de los atributos naturales como recursos, ubicación, medios de vías de comunicación, como de atributos antrópicos vinculados al potencial, al talento humano de sus productos y procesos. En ese sentido, la inteligencia es la inteligencia artificial es una característica mapeable. En Harvard, como ven aquí en un trabajo, está hablando del mapa de la inteligencia artificial. Mucho se ha trabajado en la definición, pero una definición simple y operativa de la inteligencia artificial nos dice que son sistemas de información y acción con capacidad de reemplazar al ser humano en tres ejes. Primero, la percepción de la realidad, la construcción de razonamiento y de pensamiento y la generación de contenidos o acción. Ejemplos de esto: computer vision, la percepción del mundo para vehículos autónomos, pero no solo eso, sino también en general en señales de radar. Hoy la inteligencia artificial está aprendiendo a observar y saber mucho más de lo que se sacaba antes. La inteligencia artificial generativa, en el segundo eje de razonamiento, ven ahí, es un proceso de transformación preentrenada y generativa. Preentrenada porque hubo una exposición a una esfera de la Internet inicialmente, en la cual se produjo una partición de todos los componentes, palabras, imágenes, etc., en tokens manipulables a través de algoritmos matemáticos, que son los que nos permiten dar respuestas análogas al ser humano. La comparación del ser humano con la inteligencia artificial es que ambos hacen de manera distinta, bastante distinta, estos procesos, para tratar de llegar al mismo producto. La inteligencia artificial llega a productos de más nivel. Y finalmente, abajo de todo, dado ejemplos de la acción, que son armas letales, en los cuales nos va, o vehículos autónomos, vamos a hablar un poco de las transformaciones que hay hoy en día del fin. La inteligencia artificial generativa la podemos pensar como el Aleph de Borges. Es un punto que divide todos los puntos y al cual accedemos a través del prompt, del chat, o también accedemos a través de aplicaciones. Nuestros dispositivos acceden hoy a través de aplicaciones. El efecto más visible es que ustedes se fijan ahora en sus celulares, en el App Store hay alrededor de 2000 aplicaciones que sirven, que utilizan recursos de inteligencia artificial. Esto es solo una. Por eso es que sentimos que estamos frente a una revolución, la revolución tecnológica más disruptiva y profunda que haya visto la humanidad del presente. Esto está en un artículo de Infobae, un poco de próximo. Podemos pensar la revolución de la inteligencia artificial como una optimización drástica, masiva y profunda de todos los procesos, la capacidad de hacer eso. Y si pensamos en la organización o en la empresa como una estructura que lleva adelante procesos para generar valor, naturalmente el impacto en los procesos produce impactos en las estructuras, y vamos a ver también en los valores. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Genera mayor eficacia, eficiencia y seguridad, que es lo que se llama excelencia operativa. Y lo hace en todos los ámbitos. Podríamos pasarnos toda la tarde relatando
todas las maravillas que hace la inteligencia artificial de la educación a la salud, que es la más relevante. Pero está bueno plantearse paradigmas o telones de fondo de lo que está ocurriendo en esta revolución. Nosotros estamos viviendo lo que se llama un estado de bienestar digital, lo llamo yo. Ese estado de bienestar digital es el producto de lo que se llamamos en los cursos en el MBA y el grado, convergencia digital. Una convergencia a un dispositivo particular con un estándar determinado, y también hay una convergencia en la arquitectura que une nuestro celular a una nube, y en esa nube están infraestructuras, servidores que ya no están más físicamente en las empresas o las organizaciones. En esa nube hay almacenamiento, que conocemos en Google Drive, y también hay aplicaciones. O sea, todo tecnología de la información tiende a esta arquitectura, que está basada en el cambio de paradigma de poseer y distribuir información. Blockbuster, mandar un archivo por correo electrónico, al paradigma del acceso. Existe una sola instancia de la información y yo puedo acceder. Ese paradigma explica el telón de fondo que permitió dar lugar a la inteligencia artificial. Y lo que estamos viviendo hoy, los cambios de paradigma, es una convergencia hacia la inteligencia artificial. Todos los procesos convergen a ser tratados en inteligencia artificial, a ser montados, a incorporar inteligencia artificial. Estos son ejemplos numéricos de ese impacto económico. Dice 7.800 millones de dólares en un periodo de tiempo determinado, distintas aplicaciones. Esto lo corté, tenía como 30 millones más. Sumaba alrededor de cientos y pico de trillones de valor agregado. Es el impacto económico. En la macroeconomía, en escala global, Estados Unidos, fíjense ahí, va a tener para el 2030, es una agenda interesante para acompañar la otra agenda, la del 2030, ¿no? Son números interesantes. Empezar a pensar en la agenda del 2030 para la inteligencia artificial es una buena idea. Estados Unidos alrededor de 17 trillones de dólares para el 2030, incremento en su Producto Bruto. China 12, fíjense esos valores de esos países. Estados Unidos va a aumentar alrededor del 14% su Producto Bruto Interno por inteligencia artificial para el 2030. China alrededor del 20%. O sea, impacto tremendo. Bueno, pero la inteligencia artificial, además de esas oportunidades económicas, plantea una serie de riesgos que han sido bastante tratados en la literatura ya, riesgos económicos, políticos, sociales y riesgos ontológicos. Les recomiendo un libro que compré la semana pasada, de Yuval Harari, un filósofo, que es Nexus, que es una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Yuval Harari caracteriza el riesgo ontológico diciendo que la inteligencia artificial ha hackeado el sistema operativo de la humanidad. Stephen Hawking dice que la inteligencia artificial significa el fin de la humanidad. Yo creo que no tanto en el sentido biológico, sino en el sentido de cómo hoy la conocemos como inteligencia. La pandemia, esta nueva pandemia, la pandemia de la pérdida de puestos de trabajo, es una de las más inquietantes. Y esta es una noticia de hoy, ¿no? De ayer, ¿no? Es una noticia de ayer, el premio Nobel de Física, que fue entregado a 2 personas dedicadas a la inteligencia artificial, pero acá atrás de esto viene una noticia próxima de hace un año, unos meses, en mayo del año pasado, uno de los galardonados del premio Nobel de Física, Geoffrey Hinton, dejó Google para pregonar los riesgos de la inteligencia artificial, sobre todo en los campos de la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro, la organización del trabajo, y por otro lado, el tsunami de información falsa que puede aparecer en la comunidad. Bueno, frente a eso, hay que preguntarse qué hacemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y le dije a mí mismo, ¿qué es la estrategia tuya para, pasando a clínicas, por ejemplo, una referencia a esa idea?
Y con el mapa de geopolítica, explica, describe, le dice, la geoestrategia lo que procura hacer es identificar actores, identificar escenarios, identificar intereses, los intereses como fines y medios, identificar sociogramas de identidad, aquellos que tienen intereses corporativos, identificar sociogramas de poder. Con esas herramientas, pretende diseñar líneas de acción para lograr los fines propios con el mayor beneficio, el menor costo y el menor riesgo. Es la teoría de la solución estacional, ¿no? Que explica la humanidad. Y ahí se hace central en la estrategia la idea del interés como un objeto al cual se le asigna valor. Por eso que es central, cuando uno aborda cualquier tema, para empezar a pensar en estrategia, identificar cuáles son los valores, identificar cuál es la cadena de valor. Se hace eso para el oil and gas, para el gas y petróleo. Se hace eso, lo estamos haciendo. Ayer tuvimos una reunión larguísima vinculada a la cadena de valor de los recursos pesqueros. O sea, siempre tratamos de buscar la cadena de valor. Y yo les recomiendo que cuando van a abordar un tema, uno de los modelos militares más poderosos que uno puede encontrar es pensar la cadena de valor, porque se entiende todo. En ese sentido, en la inteligencia artificial, podemos pensar que existe una cadena de valor, que estos son factores determinantes de la inteligencia artificial, en el sentido de que el producto más visible son las aplicaciones, que está basado en los modelos a los cuales nosotros no accedemos, sino que desarrollan las aplicaciones, están basados en los datos que con el talento humano se transformaron a través del poder de cómputo en esos modelos, y también una preocupación actual, la energía. Entonces, el punto es, ¿cómo me ubico yo en esa cadena de valor? Ahí lo que tenemos acá es en la cadena de valor, una descripción gráfica de lo que son los modelos. El más grande de todos, a la derecha, es OpenAI, ChatGPT 4, que implica una capitalización de la empresa, OpenAI, que era una ONG, en $100.000 millones. Ahí se dan cuenta de la escala en la cual estamos hablando, que es una escala que conforma lo que diríamos las grandes ligas de la inteligencia artificial, solo reservada para algunos privilegiados. Eso es Estados Unidos, están los modelos de Google, los modelos de Apple, etc. La idea es la escala. El poder de cómputo es el otro factor relevante. Fíjense, NVIDIA, que es el principal productor de chips orientados específicamente a la inteligencia artificial, se transformó este año en la empresa más grande del mundo. Y fíjense quiénes son sus sectores. Microsoft, totalmente dedicado a la inteligencia artificial. Alphabet, que es la empresa madre de Google y otros más. Ellos producen inteligencia artificial como negocio en sí mismo. Apple y Amazon lo producen para apoyar sus dispositivos y servicios. Pero dense cuenta que entrar en el mundo de los chips, la guerra de los chips, es una liga muy grande. Sí. Ok. Otra idea, cuando uno mira geopolítica tiene que ver datos y noticias, ¿no? Por eso acá van a haber muchos recortes de periódicos, ¿no? Juntos, Microsoft y NVIDIA están invirtiendo ahora, su noticia de hace 2 días, $6.600 millones. Hay un problema con la energía, y sobre todo la energía limpia, cuando se crucen en el tiempo las consecuencias de esta revolución de inteligencia artificial con la transformación energética. Hay controversias, algunos dicen que los modelos van a ser cada vez más baratos para entrenar, otros dicen lo contrario, pero hay un problema en la energía. Y también hay un tema del talento humano, ¿no? El talento humano es el factor determinante de que todo esto pase, pero es un factor que no va a ir creciendo en su valor, sino que va a ir decreciendo. La propia participación de la inteligencia artificial en los procesos de desarrollo de software van a ir devaluando. El título dice: la inteligencia artificial y la globalización están sacudiendo el mundo de los desarrolladores de software. Y de esa manera el software se hace más barato. Y ellos también. O sea, los desarrolladores de software salen cada vez más baratos. Ayer me comentaba Nicolás, un diplomático que estuvo en Irlanda,
que ya se están negociando reducciones en los honorarios de programadores de inteligencia artificial o de programadores de lo que sea. O sea, estamos en un problema. Y los datos, acá son el activo más valioso de la inteligencia artificial, toda vez que imagínense el primer ecosistema de inteligencia artificial, OpenAI, se entrenó en toda la internet, en todas las palabras, los videos, las fotos, los contenidos en internet hasta el 2020, 2019. Son la supply chain, la cadena de abastecimiento de la inteligencia artificial. Mientras más datos hay, mayor es la precisión en el descubrimiento de patrones, mejores son las respuestas. Por eso es que, fíjense cómo cuando lo que estamos mirando es tratando de descubrir el valor en cada una de estas dimensiones. Los datos, así como el talento humano es un valor decreciente, los datos son un activo con el valor creciente. Y va a haber una tendencia natural a categorizar, proteger o comerciar el acceso a esos datos. Pero también son el activo comprometido con los riesgos de la inteligencia artificial en la forma de violaciones a la privacidad, etc. Las aplicaciones, finalmente, la capa de vuelta, una constelación de, hoy en día, más de los dos grandes proveedores, Apple Store y Google Play, más de 5.000 aplicaciones de inteligencia artificial. Y prácticamente no existe un espacio en el ser humano donde una aplicación de inteligencia artificial no genera una reflexión. Esta es la foto de los valores, ¿no? La cadena de valor que nos permite ver el análisis de búsqueda de valores de estrategia. En ese marco, lo que vamos a ver es que el subtítulo del artículo del cual estamos hablando es Nuevas cartas en el viejo juego del poder. Se trata de eso, se trata del viejo juego del poder y las fichas se empiezan a mover. Y se van a mover de manera de configurar una especie de nuevo orden internacional, fuertemente condicionado por la geoestrategia de la inteligencia artificial. Estas son algunas características. La primera es una fuerte convergencia de todo hacia la inteligencia artificial, transformación de la economía y detrás de eso, en efecto cascada, la política, lo social, la cultura, competencia por la hegemonía. Estamos viendo ya una batalla sin cuartel entre Estados Unidos y China, pero hay otros que también están tratando de ocupar posiciones hegemónicas en nichos de poder de la inteligencia artificial, que van a ser nichos de poder del orden internacional cada vez más. La consolidación y crecimiento de la brecha entre las personas, empresas, organizaciones, países, regiones, alianzas que incorporen la inteligencia artificial y aquellos que no la incorporen. Esa brecha solo va a crecer. Y también un sentido de urgencia estratégica. Hay varios estudios que dicen que las grandes transformaciones de la inteligencia artificial se van a producir en los próximos 3, 4, 5 años. Luego, la consolidación de la regulación, la consolidación de los estándares técnicos y la ocupación del mercado que hagan los grandes va a limitar prácticamente las posibilidades de incorporarse a este fenómeno. O sea que hay un sentido de urgencia estratégica, una ventana de oportunidad acotada en la inteligencia artificial. Finalmente, otro dato, otra característica de este nuevo orden es la necesidad de una gobernanza global para, de alguna manera, generar resiliencia frente a los riesgos de la inteligencia artificial, que de eso nos va a hablar Delfina. La cara visible del país es la Cancillería en estos debates que se dan por consensos e instrumentos del derecho público internacional en relación a la inteligencia artificial. Y finalmente, y eso es un tema de interés, aquí hay una transformación de la seguridad nacional. Seguridad nacional en el sentido de defensa nacional y seguridad interior, o sea, una mirada un toque más arriba de lo que podría haberse trabajando aquí. Esta transformación se da no solo que la inteligencia artificial se va a transformar en un factor determinante, sino que también se va a transformar en un actor determinante de muchas decisiones. Fíjense, estos son ejemplos de este orden. Estados Unidos invierte 67.22, no sé,
miles de millones, el resto, todos los demás, están un orden de magnitud de abajo. Es casi como el criterio de diseño del poder naval de Estados Unidos, que es un estándar que equivale a todos los demás. Todos los demás juntos no superan el poder naval americano. Acá parece que no. Fíjense ahí abajo. ¿Podría César correr la barra del zoom para poder leer abajo? Subirla para arriba. ¿Viste abajo todo? Esa, ahí tú para arriba. O sea, abrazarla para arriba. ¿Lo ves? Ahí. Listo, y un clic. Pero Estados Unidos no comparte todo. Los que desarrollan no comparten todo. Se ha visto un despliegue muy importante de restricciones a las importaciones, de cuestiones tarifarias, de sanciones a empresas, de supervisión de la investigación y desarrollo, para restringir el acceso a los avances de investigación y desarrollo en materia de inteligencia artificial. Y eso es para que el derrame propio de la tecnología de la información no disminuya la brecha que los que necesitan ese poder hegemónico para sus intereses quieren que se mantenga. En el mundo corporativo, esto es 2017, IBM ya tenía conciencia de los riesgos de la inteligencia artificial y estaba formando una especie de accountability, de responsabilidad corporativa vinculada a la inteligencia artificial. La comunidad internacional está siguiendo detrás. Los avances de la tecnología van mucho más rápido que la capacidad de construir consensos e instrumentos. Y en la familia de organizaciones de Naciones Unidas, un ejemplo es UNESCO, que trata de aprovechar oportunidades con un manual nuevísimo de guías para el uso de la inteligencia artificial generativa en la innovación y en la investigación. Súper bueno, se los recomiendo a aquellos que están en el área de educación. Y también la ética de la inteligencia artificial que salió este año. La Unión Europea sacó hace un mes y pico su regulación de inteligencia artificial basada en la capacidad de datos, en la necesidad del usuario de ser informado de todo lo que va a suceder, dar el consentimiento informado, mucho más allá de lo que hacemos hoy, aceptar los cookies, todo eso. Bueno, va mucho más allá hoy en día de esa exigencia. Finalmente, a modo de conclusión, con el mapa de la política, con los intereses descubiertos por la estrategia, podemos plantear ideas, borrador de ideas de políticas de Estado como línea de acción estratégica, mensajes sacados de los actores, o maniobras, como conjunto de las cosas anteriores. Y en ese sentido podemos conjeturar desde una mirada del realismo periférico que nos enseñó en la Universidad de SEMA Carlos Escudé, aquellos que tuvimos la suerte de tenerlo con el profesor, saber dónde estamos parados, saber que nos jugamos en la primera A, nos jugamos en la primera B o en la primera C. Eso es realismo periférico, puro y duro. Lo que vimos antes es realismo de los que pueden y realismo de los que no pueden, ¿no? Esto es realismo periférico. El primero es posicionarnos en esa cadena de valor en un lugar donde tenga sentido, donde tengamos capacidades. Incentivar la inversión en inteligencia artificial, liberar las fuerzas del mercado, que la mano invisible de Adam Smith organice la economía, incentivar que una frase que escribí que salió el otro día, donde hay una necesidad, hay un negocio con la inteligencia artificial, con la tecnología de la información. El Estado debe liberar las fuerzas de la economía para que la ambición individual se ocupe de generar soluciones, riquezas, desarrollo y facilitarlo, ¿no? Apoyar la investigación y desarrollo aplicados. En Argentina muchas veces tenemos investigación y desarrollo en muchos campos, pero como un fin en sí mismo. No nos podemos dar el lujo de que sea la ciencia un fin en sí mismo, sino tiene que ser un fuerte sentido del propósito de cada peso invertido en investigación y desarrollo, ya sea en las empresas o en el Estado. Fortalecimiento del talento humano en dos sentidos, para aprovechar oportunidades, porque se van a abrir nuevas oportunidades de trabajo, y para enfrentar los riesgos, una de las consecuencias más importantes que es la precarización laboral. Entonces, ayudar, dar créditos de honor, becas, fortalecer todo lo que se pueda, los programas vinculados a capacitación, incluso por fuera de las normas de CONEAU. Hay varias universidades que ya están haciendo muchísimo programación full stack, por ejemplo,
que no hace falta meterse en todo el paquete de certificación académica que tiene su valor importantísimo, pero se puede hacer mucho más liberando de las ataduras protocolares la educación, la formación, la capacitación vinculada a la inteligencia artificial. La incorporación de inteligencia artificial a los procesos de Estado es, diría, una obligación moral. Ya perdimos, el Estado argentino perdió la oportunidad de incorporar los procesos de la convergencia digital. Nos quedan con mucho papel, con muchos procesos que no están en la arquitectura de la convergencia digital. Fue culpa mía. Creo que hay una obligación moral de incorporar en todo lo que se pueda la inteligencia artificial a los procesos. Bueno, definitivamente el fortalecimiento de la seguridad nacional, las vulnerabilidades que aparecen en la ciberdefensa, en la utilización de armas autónomas de bajísimo valor para generar impacto mucho más importante que lo que estamos pudiendo generar con capacidades tradicionales. La seguridad nacional, en tanto defensa y seguridad interior, es una obligación moral también incorporar la tecnología de la información y finalmente una regulación, sobre todo para proteger a las personas, proteger sus derechos, proteger la privacidad, proteger el acceso a información que no sea mentira, ¿no? La regulación para fortalecer la resiliencia social. Tenemos dos caminos, incorporar o no la inteligencia artificial. Uno de los caminos es una resiliencia que nos permite aprovechar oportunidades. El otro camino es una autopista a una pobreza estructural que puede ser irreversible, que puede consolidarse. O sea, siento que estamos ante una obligación moral de speak out, de hablar en voz alta de estos temas, ¿no? De hablarlos con pasión. Y no hay mucho tiempo para esto. O sea, la inteligencia artificial es eso. Es una ola que nos puede romper encima o que eventualmente nos puede ayudar a salir. Que no nada más. Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Más cerca? Bueno, más fuerte no sé si lo puedo ver. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la convocatoria en nombre de la DIGAN. Es un placer estar acá con tan buenos acompañantes en el panel. Hoy me convoca a hablar sobre la gobernanza global de la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar. Tenemos... ¿No? Bueno, no importa, igual. ¿No se escucha? ¿Ahí se escucha? Es lo máximo que queda. Bueno, no caben dudas que la IA son tecnologías facilitadoras que por lo que mencionó César, tiene riesgos, sí, pero también tiene una dimensión virtuosa que todos la vemos en la vida diaria, pero parece obvio, pero depende cómo lo utilicemos, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de gobernanza global de la IA aplicada al ámbito militar, tenemos que considerar que estas tecnologías traen innovación, pero desafíos. Y eso implica tener en claro y la necesidad de establecer normas claras que lleven a una gobernanza de su uso militar de la IA que garantice o a los efectos de preservar la seguridad y la paz internacional y la dignidad humana, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos la gobernanza global de la inteligencia artificial en el ámbito militar multilateralmente, ¿no? Esto no es un desafío nuevo porque ya se ha hecho con otras nuevas tecnologías, como en el espacio ultraterrestre o en cyber, pero con la IA estamos en un nuevo terreno en el sentido que tiene un impacto muy rápido, avanza muy rápido y un impacto muy profundo, ¿no? Y en los aspectos militares tiene un potencial transformador muy grande. No solamente puede cambiar cuestiones logísticas, sino también la naturaleza misma de la guerra. Entonces, evaluar la IA si es una ventaja o una desventaja, tenemos que ver, no que lo usemos, sino cómo lo usemos. Y en este sentido, surgen varios interrogantes en términos de gobernanza, ¿no? En cuanto a al control y a las funciones de la IA. Entonces tenemos quién.
¿Quién va a gobernar la IA aplicada al ámbito militar? El Estado, vamos a incluir a otros actores como la industria, los científicos, los expertos, vamos a hacer una perspectiva mixta, digamos, ¿cuál va a ser el sujeto de esa gobernanza? ¿Qué queremos gobernar? ¿Toda la IA o aplicaciones específicas de la IA? ¿Y con qué criterio? ¿Con el criterio del control humano significativo de la IA o con otro criterio? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo queremos hacer? Ahora, de forma todo rápido, todo junto o de forma incremental, antes o después que surjan estas nuevas tecnologías. ¿Dónde? ¿Dónde lo queremos hacer? ¿En foros existentes o en foros nuevos? O crear foros nuevos a este efecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿De qué forma? ¿De forma incremental o de forma paulatina? ¿Por qué? ¿Por qué queremos gobernar la IA aplicada al ámbito militar? Y acá surgen varios interrogantes como hay vacío de gobernanza, el derecho internacional actual es insuficiente o hay necesidad de una mayor verificación o evaluación de estas tecnologías. Y finalmente otros interrogantes como cómo lograr los consensos necesarios para lograr una estructura de gobernanza internacional. ¿Cuánto consenso es suficiente para lograr esa estructura de gobernanza? Y también cómo logramos un lenguaje común en la IA. Entonces, esto nos lleva a repasar el estado de situación actual de la gobernanza de la IA aplicada al ámbito militar. Y preliminarmente, se podría afirmar que no hay en el marco de Naciones Unidas un foro exclusivo o específico dedicado a las aplicaciones militares o de seguridad de la inteligencia artificial. Pero lo podemos dividir en tres subgrupos, ¿no? Aquellos organismos dentro de Naciones Unidas que tratan cuestiones relacionadas con la seguridad de la IA, otras iniciativas del Secretario General de Naciones Unidas que relacionan la IA con la seguridad y la paz internacional, y iniciativas fuera de Naciones Unidas. Entonces, en el primer grupo tenemos el primer loguito, el grupo, el GGE on Laws, que es el grupo de expertos gubernamentales de los sistemas de armas de autónomas letales en el marco de Naciones Unidas, en el marco de la CCW, que eso lo voy a desarrollar en un ratito. Tenemos la primera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se tratan asuntos de desarme y seguridad internacional, la Conferencia de Desarme, y tenemos también en la Asamblea General un grupo de composición abierta sobre las TICs y las comunicaciones y sus usos, donde también se abordan cuestiones. Eso en el marco de Naciones Unidas. Otras iniciativas del Secretario General, tenemos el órgano asesor de alto nivel en IA, que es una iniciativa del Secretario General que en octubre de 2023 encomendó a un grupo de expertos, son 39 expertos, que forman parte de, digamos, de los gobiernos, del sector privado, académicos, expertos, que tenían como misión elaborar un informe que lo presentaron ahora en 2024, que es ese que vemos ahí, Governing AI for Humanity, que la misión de ese informe era hacer un análisis y evaluación y recomendaciones para la creación de un organismo internacional que regulara la IA. Si bien este informe no distingue, y en este punto me voy a detener un poquito, no distingue entre la IA civil y no civil, ¿no? En el párrafo 27, creo, un recuadro número 3, habla sobre los riesgos de la IA y habla sobre específicamente la IA relacionada con la seguridad nacional e internacional, y ahí vincula la IA con los sistemas de armas autónomas letales y bueno, hace un llamamiento al secretario general y al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja a que se siga debatiendo y se adopte un instrumento vinculante para regular y prohibir este tipo de armas. Y bueno, una serie de recomendaciones de revisiones jurídicas, legales, etcétera, medidas que los estados deberían tomar. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, si bien no aborda la IA militar, lo que sí dice es que hay tecnologías emergentes que son de doble uso, no solo son de doble uso, sino que son intrínsecamente reutilizables.
Este es el abordaje que se hace en el marco del órgano asesor de alto nivel de IA. Este informe culmina con propuestas de modelos de gobernanza, entre ellas, por ejemplo, un panel científico internacional o crear una unidad de gobernanza de la IA dentro de la Secretaría General de Naciones Unidas. Pero lo que dice es que si bien el mandato era, proponer un modelo institucional, que no creen que este sea el momento necesario, pero que si en un momento fuera necesario, que lo que ven viable es basarse en la experiencia de otros organismos como es la OIEA, la OMI, la OASI, nombran la Convención sobre Armas Biológicas y nombran varias organizaciones. Bueno, y así termina, digamos, el reporte. Después tenemos otras iniciativas que son la nueva Agenda para la Paz, que fue también pedida por el Secretario General de Naciones Unidas en julio de 2023, que también abordaba los efectos innovadores de las tecnologías emergentes, pero llamaba a estudiar su uso indebido. Y finalmente tenemos el Pacto del Futuro, que surge a raíz del Summit of the Future, Our Common Agenda, ahí está el loguito, que se adoptó ahora en la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre de este año, sin votación, donde en la acción 27 llama a continuar el debate de las armas autónomas letales en el grupo de expertos y también a seguir estudiando los desarrollos y las posibles regulaciones con organismos pertinentes. Eso dentro de relacionado en el marco de Naciones Unidas. Ahora bien, afuera de las iniciativas de Naciones Unidas, lo que tenemos es un grupo de iniciativas que directamente sí abordan la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar, como lo son la Declaración Política de Estados Unidos. Es una declaración política sobre uso responsable de la autonomía y de la inteligencia artificial, que fue presentada por Estados Unidos en 2023 en una cumbre, que voy a hablar después, de Reim, en Países Bajos, donde ellos presentan esta declaración, que son 10 puntos que los estados deberían seguir, guiarse, es como una guía para los estados en sus desarrollos, despliegues de aplicaciones militares de la IA, ¿no? Y la adhirieron 50 y pico estados al momento. Y después tenemos otra iniciativa que es REAIM, que es Responsible AI in the Military Domain. Esta es una iniciativa que la lanzan los Países Bajos en 2023, donde Estados Unidos presenta la declaración, y que es una plataforma abierta que es multiactor, porque no solamente convoca a gobiernos, sino que también trae a la mesa a la industria, a la academia, a expertos científicos, que lo que buscan es crear una agenda común donde se coincidan en la forma de ver, digamos, las aplicaciones militares de la IA dentro de los parámetros del derecho internacional vigente. Este año la cumbre fue co-hosted, coorganizada por Corea del Sur y se llevó a cabo en Seúl en septiembre. Nosotros, la Argentina, participó a nivel del Ministerio de Defensa y adherimos al documento final que se llamó Blueprint for Action, que es una especie de llamado a la acción, donde también proponen medidas propositivas para un uso responsable de la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar. Después tenemos a nivel regional diferentes iniciativas, como han sido el comunicado de Belén, que surgió en 2023 a raíz de una conferencia latinoamericana y del Caribe sobre el impacto social y humanitario de las armas autónomas, o el comunicado especial de la Cumbre Iberoamericana, también en 2023, que se llevó a cabo en Santo Domingo. Después también en África está el comunicado de Freetown, también sobre los impactos humanitarios y sociales de las armas autónomas letales. Y finalmente tenemos la OTAN, que en 2021 lanzó sus principios, son 6 principios de IA sobre uso responsable, que son lawfulness, responsibility, son 6 principios. Y ese sería el pantallazo actual en cuanto a la IA aplicada al ámbito militar en términos de gobernanza, ¿no?
Ahora bien, en términos institucionales, el mayor debate, digamos, en el marco de la seguridad internacional de estas tecnologías se ha dado en relación con los sistemas de armas autónomas letales, ¿no? Porque está intrínsecamente relacionado la IA con los sistemas de armas autónomas letales, le voy a decir en adelante los. Esto se ha dado en el marco de la CCW, que es la Convención sobre ciertas armas convencionales, que es un debate que ya tiene 9 años, por lo menos. Para los que no están familiarizados con esta convención, es de 1980, es una convención marco, tiene 5 protocolos anexos, una pieza fundamental del derecho internacional humanitario, porque, digamos, la convención marco permite abordar a las nuevas tecnologías en relación a los conflictos armados, y los protocolos, tiene 5 protocolos anexos, cada protocolo aborda un arma específica y sus efectos. Pero permite cierta flexibilidad como para, digamos, prohibir, restringir o abordar nuevas tecnologías a medida que la guerra va cambiando, ¿no? Que las características de la guerra va cambiando. Está compuesto por 127 estados parte y 4 estados signatarios. Y aplica 2 normas del derecho internacional consuetudinario que son fundamentales a armas específicas, que es la prohibición del empleo de armas de índole letal que generen efectos indiscriminados, sufrimientos innecesarios o daños superfluos. En el marco de esta convención, y a raíz también del llamamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, desde 2015, que venía pidiendo la regulación de los sistemas, de las LOS, para la protección civil, para cuestiones éticas y para el respeto del derecho internacional humanitario, el DIH, que se empiezan a hacer consultas informales de expertos desde el 2013 sobre las LOS. Y en la conferencia de examen de revisión en el 2016 se establece formalmente el grupo de expertos. Y en 2021 se le da el mandato, se le renueva el mandato. Entonces ya hace del 2013 que vienen, digamos, que el debate viene, digamos, en curso. Hay mucho trabajo acumulado. Entonces, entre los principales hitos de este grupo de expertos se destaca la adopción de estos 11 principios rectores que deben guiar el uso, digamos, o regir el estudio de los sistemas de armas autónomos letales. No los voy a mencionar a todos, pero voy a mencionar los más importantes, que es que el derecho internacional humanitario continúa aplicando a todos los sistemas de armas, incluidos los posibles desarrollos de armas autónomas letales, que la responsabilidad humana no es transferible a las máquinas, o sea que hay que mantener la responsabilidad humana en cualquier sistema de armas, ¿no? Y las decisiones sobre su uso. También menciona la responsabilidad y la obligación de los estados al adquirir nuevos sistemas de armas o métodos de guerra, de chequear o revisar que esas armas, digamos, no estén prohibidas por el derecho internacional vigente. También especifica evaluaciones de riesgo y medidas de mitigación en todo el ciclo de vida del sistema de armas. Y todo esto, también uno de los principios que me parece muy importante, ya que está INVAP, es que, digamos, nada del debate o de las medidas que se vayan a adoptar en el marco de la CCW no puede obstaculizar ni el estudio ni el acceso a los usos pacíficos de las tecnologías con autonomía inteligente, ¿no? Y finalmente dice que la CCW ofrece el marco adecuado para estos debates porque tiene esa flexibilidad y esa necesidad de balancear las necesidades militares y las consideraciones humanitarias. Entonces ahora me voy a detener un poquito sobre la labor argentina en este grupo. En 2018 y 2019 se presentaron 2 working papers con el objetivo de mejorar las revisiones legales que emanan del artículo 36 del protocolo adicional 1 de los convenios de Ginebra. Bueno, esto con la idea de reducir la brecha en cuanto a recursos y capacidades para asegurar un control efectivo a aquellos estados en desarrollo que tienen menos recursos y conocimientos a la hora de establecer un sistema de control. Y en 2022, Argentina, junto a Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Kazajstán, Nigeria, Panamá, Filipinas, Sierra Leona y Uruguay, presentamos un borrador de protocolo sexto a la CCW, donde lo que se buscaba era, digamos,
se recogía un enfoque de 2 niveles, que después otros estados lo titularon así, que era un sistema de prohibición y regulación, según corresponda, de los sistemas de armas autónomas letales. Sí, eso. Bueno, y finalmente, bajo la presidencia argentina, en 2023, de la reunión de altas partes contratantes, que es la reunión que se junta, la convención tiene una reunión anual, una vez por año, sería la conferencia anual, se aprueba un nuevo mandato renovador, porque la verdad que las discusiones se habían, no quiero decir estancado, pero sí se habían puesto un poquito difíciles en los tecnicismos, ¿no? Y el mandato renovado para el grupo es formular por consenso un conjunto de elementos de un instrumento sin prejuzgar su naturaleza, y eso voy a hablar más adelante, y otras posibles medidas para ocuparse de las tecnologías emergentes, bla, bla, y el plazo que le da, a raíz también del llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas, de adoptar un instrumento vinculante para 2026 que regule las LOS, ¿no? Y bueno, ese es el mandato que hoy en día está en curso y que se está trabajando en muchas consultas informales, porque el grupo ya sesionó 2 veces este año en plenario, pero sigue trabajando a lo largo del año. Y la idea es, creo que la presidencia del grupo ahora la tenía Países Bajos, la idea es poder avanzar en el texto que se está negociando. Sí. Y finalmente los desafíos que tenemos por delante. Con esto ya termino. El tema del derecho internacional humanitario. Hay muchas delegaciones en el marco de la CCW y del grupo de expertos que creen que la CCW circunscribe todo al cuerpo normativo del derecho internacional humanitario, dejando atrás otros cuerpos de derecho internacional o cuestiones éticas. Para algunas delegaciones el derecho internacional vigente es suficiente, solo habría que hacer algunos ajustes. Dicen que no se necesita nuevas normas al respecto, que el derecho internacional actual ya regula este tipo de armas. Y otras delegaciones que creen que es necesario un instrumento jurídicamente vinculante que regule específicamente este tipo de armas. Otro desafío es el consenso. ¿Por qué? Porque la CCW sesiona por consenso. Y acá, bueno, como sabemos, hay muchas delegaciones que, bueno, utilizan, digamos, por así decirlo, un veto para obstaculizar las negociaciones, pero se cree que después de tantos años de trabajo se espera llegar a una negociación un poco más ya lavada, productiva y que no sea obstaculizada. La universalización es otro desafío. ¿Por qué? Porque la CCW tiene 127 estados partes, entonces se dice que si se lleva a otro ámbito, Asamblea General, póngale otro nombre, donde participen más estados, se podría lograr mayor participación en el proceso de negociación, o sea, sería más universal. Pero en la CCW tenemos los principales estados con capacidad de producir y desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, al llevarse quizás a un ámbito universal y que sea más inclusivo, puede terminar, como sucedió en otras ocasiones, con que la etapa final lleguemos a una votación, con lo cual se supone que algo que se adopta por consenso al final debería ser mucho más universal. Este punto que sigue, las definiciones y las caracterizaciones, este es a mi entender, el mayor problema, que es lo que más detiene la discusión, y esta es la parte sumamente técnica, que ahí trabajamos mancomunadamente con el Ministerio de Defensa, que es, digamos, ¿qué entendemos por un arma autónoma letal? ¿En qué parte, digamos, es como si se desarma el arma y decimos, bueno, ¿es autónoma a partir de cuándo? ¿En sus funciones críticas? O digamos, o desde que despega, aterriza. Acá entran los expertos y los tecnicismos, pero el tema de las definiciones ha generado mucho debate. Muchas delegaciones siguen la definición del Comité Internacional de Cruz Roja, que es una definición muy amplia, que corremos el riesgo de caer en la regulación de otras armas que ya están reguladas en otros instrumentos.
otro tema acá en este punto es el tema de la letalidad, porque hay muchas delegaciones que quieren sacar la palabra de los sistemas de armas autónomos, la palabra letal, porque algunos dicen que el arma es letal en sí misma, otras delegaciones no se quieren mover de que no se saque la palabra letal, que es fundamental, y ahí empiezan las discusiones. Otro tema es el control humano significativo, y eso tiene que ver con la autonomía, ¿no? Y con la black box y con un montón de cosas que mencionaste, César. Y bueno, como estas cuestiones, hay muchísimos tecnicismos, la verdad que cuando uno me toca desagregar los proyectos de resoluciones, es un tema muy técnico y complejo, pero bueno, se ha puesto mucho esfuerzo y la idea es que este trabajo se traduzca en un instrumento sin prejuzgar su naturaleza. Y terminamos con eso, porque otro punto es la naturaleza del instrumento y si es vinculante o no vinculante. A ver, que se debata en el marco de la CSW debería ser un instrumento vinculante, por naturaleza. Pero como ya mencionaba antes, muchas delegaciones preferirían que sea una medida normativa de otro estilo, como un código de buena conducta o una declaración política, sin valor vinculante, y otras delegaciones no. Entonces, la naturaleza del instrumento, yo creo que con el mandato que se le dio al grupo hasta el 2026, tiene abierta la posibilidad de generar algún tipo de instrumento sin prejuzgar su naturaleza. Y bueno, hasta acá es mi intervención. Muchas gracias y quedo a disposición. Bueno, buenas tardes. Yo le voy a compartir una visión desde el lado de una empresa que hace desarrollo estratégico para el país, desde la visión de cómo desarrollar inteligencia artificial, obviamente en el marco de perspectivas para su aplicación dentro del marco de la defensa. ¿Bien? Bueno, primero, ya igual me voy a explayar poco, ya que ampliaron acá mis compañeros de panel. La inteligencia artificial no es una tecnología nueva, es una tecnología que se viene aplicando hace décadas. Sin embargo, ha tenido sus momentos de auge, sus momentos de invierno, pero no ha tenido el impacto social que tiene hoy. ¿Bien? Ahora, aparece lo que acá denominamos nueva inteligencia artificial, que es la inteligencia que ha permeado en todos los sectores y estratos sociales, pero esa nueva inteligencia artificial no tiene que ver con una nueva forma de hacer inteligencia artificial, sino que ha surgido gracias a habilitantes tecnológicos que han aparecido, como has explicado muy bien, ya que disponemos hoy de grandes volúmenes de datos de diversas fuentes que nos han permitido abordar problemas complejos gracias a la heterogeneidad y a la cantidad y calidad de esos datos, pero también ha habido un momento en donde la capacidad de cómputo ha habilitado esos desarrollos. Bien, precisamente con el desarrollo de procesadores gráficos como NVIDIA, que has mencionado, en la primera década de este siglo. Esa combinación ha generado esta nueva inteligencia artificial, la capacidad para que la inteligencia artificial a través de diversos modelos haya logrado igualar y en algunos casos superar el desempeño del humano en determinadas tareas y actividades. Bien, se han generado entonces productos maravillosos, si se quiere, desde el punto de vista tecnológico, y a su vez eso mismo ha disparado inversiones sobre obtener más datos, sobre disparar tecnologías e invertir en tecnologías asociadas al cómputo, a las comunicaciones y demás, con lo cual estamos generando en ese sentido, como humanidad, si se quiere, un ciclo positivo de desarrollo para la inteligencia artificial que se ve reflejado en lo vertiginoso de esta tecnología, ¿no? Bueno, ¿por qué inteligencia artificial en la defensa? ¿Por qué no inteligencia artificial en la defensa? Acá yo listo una serie de cualidades que hacen a la inteligencia artificial algo
tentador para poder incluirlo en los sistemas, en este caso de defensa, a lo largo de los distintos dominios de operación, pero estas mismas características aplican a cualquier otra industria. Bien, no me voy a detener en cada uno de ellos porque el tiempo nos apremia, pero les doy algún ejemplo. Desde nuestro caso, por ejemplo, INVAP tiene desarrollo de distintos tipos de radares de vigilancia, radares de tránsito aéreo, radares meteorológicos y demás, donde tenemos alguna decena de ellos ya desplegados en el país. Bueno, hoy por hoy cada uno de esos radares se opera de manera independiente y con un nivel de control sofisticado, porque son sistemas complejos, en donde entonces existe la posibilidad a través de la inteligencia artificial de llevarlos a un nuevo nivel, a niveles de lo que se denomina smart radars o radares inteligentes, en donde tengan ciertas capacidades de autonomía y de resolver problemas por sí solos, sensores inteligentes, pero también de sumar la inteligencia artificial a lo que denominamos el sistema de sistemas, poder permitir a un agente o varios agentes de inteligencia artificial poder controlar la red de sensores, poder configurarlos en función de directivas de alto nivel, que pueden ser directamente una orden de una persona hablada, coloquial, y que se interprete los objetivos y eso se pueda traducir en configuraciones específicas de bajo nivel para controlar cada uno de esos radares y hacerlo funcionar de una manera orgánica. ¿Bien? Entonces ahí empiezan a aparecer fuertemente las capacidades de poder integrar datos heterogéneos de distintas fuentes, automatizar la operación, lograr ganar confiabilidad en la operación de los sistemas y a su vez todo eso tiene que devenir en poder tomar mejores decisiones al final del día. Entonces podemos, a través de los datos recolectados, inclusive generar procesos de análisis de datos que permitan a las personas que usan esa información poder tomar decisiones de mejor calidad, en menor tiempo y que a su vez estén bien alineadas y con menores sesgos que pueden estar relacionados con cuestiones de estrés o cuestiones inherentemente a emociones humanas, ¿no? Por favor, sí. Bueno, acá aparecen como dos criterios, ¿no? Yo creo fundamental el hecho de que, ya que la inteligencia artificial es una tecnología que nos está permeando por todos lados, tenemos que alfabetizarnos en lo que significa inteligencia artificial, en lo que implica su desarrollo, en lo que implica su uso, pero también en conocer cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus características, para poder aprovecharlas y desarrollar lo que yo pongo ahí como inteligencia artificial para defendernos. ¿Qué quiere decir? Aprovechar estas capacidades para poder mejorar las capacidades actuales de nuestros sistemas y procesos que ayudan a defendernos. Pero también tenemos que interiorizarnos en lo que implica el uso y lo que infiere las capacidades de inteligencia artificial de lo que tenemos que defendernos, porque a su vez, como trae nuevas capacidades gracias a sus características asombrosas, esas características también se pueden traducir en nuevos riesgos para nosotros, ¿sí? Bueno, en esta sección les quiero comentar un poco algunos de los desarrollos que estamos haciendo en la empresa vinculados a inteligencia artificial. He dejado algunos fuera, pero luego los invito a conocer más de lo que hacemos en la empresa. Bueno, por un lado tenemos el desarrollo de sistemas autónomos. Acá pueden ver dos modelos, el RUAS y el Sirius, que son aeronaves no tripuladas, que ya en sí mismo el desarrollo de este tipo de vehículos implica que podemos desarrollar sistemas de navegación autónomos y demás, pero también habilita el uso de sensores que se montan sobre estos dispositivos, como pueden ser cámaras, LiDAR, radares convencionales, radares de apertura sintética para generar imágenes, que a su vez habilitan la generación de nuevos productos o productos en sí que pueden llegar a ser procesados por algoritmos o modelos de inteligencia artificial y tener información de calidad y poder integrar la información de todos esos sensores en prácticamente tiempo real. Bien. Bueno, la siguiente. A su vez también estamos trabajando en temas de ciberseguridad, porque obviamente es uno de los temas más sensibles y que más pega a la seguridad
ya sea de las personas como también de las instituciones e infraestructura crítica, estamos trabajando en desarrollar modelos que puedan analizar grandes volúmenes de datos, más que nada tráfico en comunicaciones, y poder mejorar los niveles de seguridad para enfrentar nuevos ataques, si se quiere, en vínculos de seguridad. También estamos trabajando sobre modelos predictivos. Más que nada hemos hecho mucho desarrollo sobre el análisis de grandes volúmenes de datos de nuestros sensores, con el fin de poder estimar cuándo estos sensores pueden llegar a fallar o pueden tener una degradación que impacte sobre la calidad de sus productos, y poder hacer un mantenimiento predictivo, por ejemplo, o poder optimizar costos en esos mantenimientos. Y a su vez eso mismo habilita a poder generar modelos prescriptivos, o sea, utilizar esa información para elaborar un plan de contingencia ante esos eventuales fallas, ¿no? También hemos trabajado mucho en el desarrollo de modelos de alta definición a partir de imágenes satelitales o de aeronaves que toman imágenes ya sea con radares o con cámaras, y poder generar imágenes de ultra resolución. También hemos hecho modernización de un radar de vigilancia terrestre, del ejército en este caso, en donde ese radar que ven ahí se utilizaba para, una vez detectado algún posible blanco en el escenario de operaciones, identificar de qué se trataba, si era un animal, una persona, un vehículo, ya sea, digamos, una aeronave o un vehículo terrestre, y todo eso se hacía mediante señales de audio por un operador. Bueno, actualmente hemos desarrollado un modelo de inteligencia artificial que mira la firma microdoppler, que se llama, lo que antes se traducía a audio, y ese modelo puede identificar de qué se trata. Obviamente en este caso estamos igualando el desempeño de una persona en esta tarea específica, pero el hecho de poner un algoritmo de inteligencia artificial en este caso implica que nosotros ahora podemos darle escalabilidad a este sistema. Podemos repartir cientos de estos radares y no necesariamente tener una persona asignada a cada uno de estos radares, y poder automatizar el proceso. Nosotros en este caso hemos partido de datos públicos y luego hemos verificado el uso en nuestros sistemas, pero acá quiero recalcar algo. Hay una degradación de performance. No es lo mismo entrenar con datos públicos y probarlo luego con nuestros sensores a haber entrenado nuestros modelos con nuestros datos de calidad para nuestras intenciones. Con lo cual, eso es un punto importante que luego voy a atar con algo que voy a resaltar más adelante. Bueno, algo más en este caso son procesamiento de imágenes satelital, esto es aerotransportado con una imagen SAR generada por radares de vehículos militares terrestres. Utilizamos un radar para poder identificar inclusive qué tipo de vehículo y qué modelo de vehículo es. Bueno, y esto es simplemente una filmina general en la cual intento mostrar de que hay una diversidad enorme de líneas de desarrollo que se pueden generar en el campo de inteligencia artificial, y cuando estamos lidiando por ahí con presupuestos acotados, es fundamental pensar dónde tenemos que priorizar nuestros desarrollos, qué es lo que realmente necesitamos y dónde tenemos que poner nuestro esfuerzo, ¿no? Simplemente para mencionar, estamos trabajando en un sistema de detección de drones y poder también limitar el uso de drones en situaciones particulares. Ahí usamos tanto procesamiento de señales, inteligencia de señales, como inteligencia artificial. Bueno, los vehículos autónomos ya hemos mencionado algo. Estamos trabajando en la integración de datos en los puestos de control, mucho lo que tiene que ver con fusiones de datos de distintas fuentes, ya sean radares, cámaras y demás. También en la parte de simulación de entornos, eso me parece que es una línea fuerte de desarrollo que se está llevando a cabo, el hecho de poder entrenar a nuestros soldados con escenarios virtuales, porque no siempre uno dispone de esas situaciones en la vida real, ¿no? Bien. Bueno, acá hay una serie de diagramas, voy a intentar ir rápido, pero yo lo que les quiero trasladar acá es lo que implica en el desarrollo de lo que sería una aplicación de inteligencia artificial y hacer énfasis en determinados aspectos que considero importante.
Bueno, partamos a la derecha, van a ver que tenemos nuestros sistemas, sensores y herramientas, sistemas que disponemos actualmente, que van a generar información. Bueno, están generando información actualmente, lo que quizás no estamos haciendo es recolectando y administrando esa información de manera adecuada, y eso es fundamental, porque eso es lo que va a habilitar los futuros posibles desarrollos de los modelos de inteligencia artificial adecuados y, como se dice, ajustados a nuestras necesidades. Eso implica también que necesitamos de la definición de esas estrategias de qué datos queremos adquirir, qué calidad necesitamos, qué cantidad necesitamos de esos datos. Es fundamental definir lo que va a ser nuestra infraestructura para almacenar esos datos. Hoy por hoy muchos de los desarrollos que se hacen para modelos grandes de inteligencia artificial guardan sus datos en la nube, y esos son servidores que viven en otros países y no necesariamente tenemos la seguridad de que se puedan filtrar esa información. Con lo cual, no tener infraestructura para almacenamiento de datos de manera local puede limitar o poner en riesgo la seguridad de esos datos. Una vez que tenemos esos datos, hay un proceso largo de convertir esos datos crudos en datos de calidad. Ahí intervienen muchas disciplinas, desde la ingeniería de datos, ciencia de datos, el etiquetado. El etiquetado es fundamental porque tiene que ser realizado por expertos de dominio, que no necesariamente, al menos en los dominios de defensa, es sencillo de adquirir, con lo cual esos datos de calidad no se encuentran disponibles, son guardados bajo 7 llaves, y entonces la única forma de conseguirlos es generándolos. Una vez que entrenamos esos modelos, que para hacer el entrenamiento, vale decir, necesitamos infraestructura crítica que demanda mucho poder de cálculo, que para algunas escalas de modelos se necesitan racks y racks de unidades de procesamiento gráfico, y no necesariamente está limitado a eso, pero puede llegar a ser un limitante importante en función de las aplicaciones que queremos lograr. Hay otros modelos que no necesitan de esa infraestructura, pero algunos que sí. Una vez que ese modelo está entrenado, no termina ahí la historia, tenemos que desplegarlo. El despliegue significa dejar disponible ese modelo en una infraestructura para que nuestras aplicaciones hagan uso de ese modelo. Bien, eso también implica infraestructura. Eso también implica que mi modelo no lo puedo desplegar en un servidor si es crítico, no lo puedo desplegar en un servidor que está en Estados Unidos, que está en otro país, porque necesariamente se puede hacer ingeniería inversa sobre esos modelos. ¿Bien? Bueno, una vez que construimos nuestra aplicación, aparece un desafío adicional, que es cómo comunicar esta aplicación con nuestros sistemas nuevamente, o cómo embeber esa aplicación en nuestros sistemas, ya sea que sean sistemas nuevos o sistemas en los cuales tenemos que adaptarlos para poder hacer uso de estas nuevas aplicaciones. Y como marco general, hay una infraestructura adicional que implica toda la comunicación entre estas etapas, ya sea la digital, pero también la humana, porque no necesariamente todo este ciclo es desarrollado por una única empresa o una única institución, sino múltiples, y que van desde el sistema científico propio a las empresas privadas. ¿Bien? Una visión adicional es dónde desplegamos esto. En general, para todo lo que implica desarrollo de productos orientados a consumo, la nube alcanza. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de los datos quizás no es tan crítica, porque empresas no están en condiciones de abordar la compra de servidores, que son carísimos, y mantenerlos también implica la adquisición de recursos humanos y demás. Entonces se maneja todo en la nube. Creo que para las aplicaciones de defensa el uso de la nube solamente se puede limitar a lo que son las pruebas conceptuales, ¿bien? O sea, no exponer todo el volumen de datos sensibles en la nube, porque eso puede implicar un riesgo. Así que ahí llegamos al punto intermedio, donde es disponer de servidores locales para poder hacer el entrenamiento y despliegue de nuestros modelos y poder tener control de los mismos. Y finalmente está lo que se denomina Edge o borde, que implica poder desarrollar y tener conocimiento del stack tecnológico para poder embeber estos modelos en circunstancias en donde, ya sea por tamaño, consumo, potencia, o sea, consumo energético y demás, no podemos disponerlo de manera remota. Entonces tenemos que embeberlo en nuestros sistemas. Y eso implica también otros desafíos importantes.
Bueno, ¿cómo INVAP entonces puede aportar en esto? INVAP tiene años y años de experiencia en el desarrollo estratégico para la defensa, lo cual da un acercamiento al conocimiento de dominio que es fundamental para entender cuáles son los datos, qué calidad necesitamos en los datos y cuáles son los modelos y cómo se integran esos modelos en el ambiente de los sistemas relacionados con la defensa. También tenemos experiencia en la planificación y gestión de sistemas complejos como como reactores nucleares, radares, sistemas satelitales y demás. Y esto tienen muchos puntos de contacto porque desarrollar estos modelos no es trivial, implica un conocimiento de un stack tecnológico muy amplio y se vuelven proyectos muy complejos, ¿bien? Y a su vez también aprovechar ya nuestra vinculación con la academia, con distintas empresas estratégicas, ya sean nacionales o internacionales, y a su vez aprovechar la diversidad de recursos humanos que tenemos especialidad en distintas áreas como electrónica, software, procesamiento de señales y demás. ¿Bien? Y finalmente, alinear el desarrollo de lo que vayamos a hacer con uno de los objetivos principales, que es fortalecer el compromiso, digamos, con el bienestar social. ¿Bien? Bueno, como para ir cerrando, quiero resaltar algunas cosas, que es: la inteligencia artificial evoluciona a un ritmo vertiginoso. O sea, si la decisión es subirnos a ese tren para poder desarrollar y tener control y dominio sobre la tecnología, tenemos que llevar un ritmo vertiginoso. Luego, la diferenciación tecnológica que está haciendo la inteligencia artificial es abismal. Ahora, todavía está en pañales en muchos aspectos, pero es momento de aprovecharlo y madurar y entender tanto desde la alfabetización como desde el desarrollo cómo podemos aprovechar esa diferenciación tecnológica. Tenemos que generar datos, tenemos que aprovechar que actualmente disponemos de sistemas propios y demás, y disponemos de los recursos humanos con la capacidad necesaria para poder realizarlos, y tenemos que intentar capitalizar esa generación de datos. Seguramente eso va a implicar también poder incorporar y tener control sobre infraestructura crítica que necesitamos para desarrollar esto, pero a su vez también fortalecer el conocimiento sobre lo que denominamos el stack tecnológico desde el principio a fin para poder desarrollar esto. Entonces, tenemos que entender IA para usarla, pero también tenemos que entender IA para desarrollarla y poder aprovechar esto como generación de aplicaciones para fortalecer nuestra defensa. La próxima. Bueno, esto básicamente son las perspectivas que tenemos como empresa. Básicamente las dejo ahí un poquito listadas, pero quería invitarlos, ya sea ahora en el Agape que sigue o cuando quieran escribirnos por mail, porque queremos ser un actor relevante en el desarrollo de inteligencia artificial, en este caso obviamente para la defensa también y en otros ámbitos, con lo cual es imprescindible entender cuáles son las necesidades, dónde tenemos que priorizar y cómo podemos, ya sea vía nosotros o siendo un puente entre distintas instituciones, a generar un factor enzimático en poder disparar finalmente los desarrollos tecnológicos que se hagan en el país con la inteligencia artificial. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Una mención. La presentación la hicimos con mi colega Andrés Mancini, así que me tocó darla a mí, pero bueno, hay dos culpables detrás de esto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad que nos dan de participar de esta jornada y vamos a hablar un poco cómo esta nueva tecnología puede ayudarnos en una tarea que ya conocemos desde hace mucho tiempo y que es ineludible para cualquier estado ribereño, que es la vigilancia del mar. Vamos a entender por vigilancia la observación sistemática
de todos nuestros espacios marítimos, tanto jurisdiccionales como de interés, en los cuales trataremos de buscar anomalías, cosas raras o cualquier tipo de indicio que pueda afectar nuestros intereses, ya sea presentes o futuros. Desde ya que para realizar esto no hay nada mejor que patrullar, colocar buques y aeronaves. Esa presencia física es irreemplazable y es lo único que produce disuasión y que permite obtener información de primera mano de lo que está pasando en el mar. Pero eso tiene también sus desafíos. Hay que pensar que cuando hablamos de zonas de interés, el área de responsabilidad SAR de nuestro país es del orden de 16 millones de kilómetros cuadrados, algo así como 4 Argentinas, y lo cual está inmerso en un lugar donde las condiciones no son las más fáciles para llevar a cabo la tarea. Todos aquellos que navegamos alguna vez en nuestro querido mar, sabemos que no es un lugar sencillo. Además, en esos espacios, un montón de gente quiere desarrollar actividades absolutamente ilícitas y ellos lo que más quieren es que no los encontremos, con lo cual van a hacer todo lo posible para que no podamos verlos. Esto, por supuesto, ya hace un tiempo empezó a cambiar de manera muy significativa. En diciembre del año 2004 entró en servicio el AIS, el Servicio Automático de Identificación de Buques, un protocolo en el cual un buque emite del orden de 21 características donde da desde la posición hasta varias formas de identificarlo y mucha información más, la cual, por supuesto, no siempre entrega. Pero eso hizo que se empiece a generar, como dice el almirante Recalde, una verdadera Big Data del mar. Y ya empezar a tratar eso con los métodos tradicionales era un poquito complicado, con lo cual empezó a ser necesario recurrir a determinados tipos de tecnología. Por ejemplo, sistemas de información geográfica en los cuales uno puede proyectar en una pantalla, ya sea en un mapa o en una carta, distintas posiciones geográficas, identificadas o no. Y, por supuesto, complementar cada uno de esos datos, no solamente con lo que pueda venir en una AIS, no solamente con un solo dato de radar, no solamente con un avistaje, sino hacer una fusión tanto de datos presentes como pasados que uno posea sobre ese actor en particular, como para poder obtener una información enriquecida que permita, en definitiva, mejorar la toma de decisiones. Eso también se complementa utilizando sistemas autónomos en el mar. Hoy es muy conocido el uso de drones y, si me permiten, yo también considero desde algún punto de vista los satélites como sistemas autónomos que nos permiten mejorar la vigilancia en los espacios marítimos. A estas tecnologías irrumpe hoy la inteligencia artificial, sumamente disruptiva y que permite empezar a manejar volúmenes de datos que hasta este momento era prácticamente impensable. Tiene, por supuesto, una capacidad enorme para poder detectar patrones. Esos patrones pueden configurar muchas veces anomalías que son justamente las que estamos muchas veces tratando de encontrar. Y a través de eso también permite realizar determinadas predicciones sobre comportamientos futuros de determinados actores en base a toda la historia que tenemos de los mismos. Uno de los elementos fundamentales que nos aporta la inteligencia artificial son las redes neuronales. De hecho, lo mencionó el señor almirante Recalde, hace 2 días el Premio Nobel de Física se entregó a 2 investigadores que justamente trabajaban en esta área, el área de redes neuronales. Una red neuronal tiene siempre una capa de entrada, un conjunto de capas ocultas, que es donde realmente se produce el procesamiento de la información, y una capa de salida. Básicamente existen
tres tipos, lo que se llaman las redes neuronales artificiales, son las más genéricas, permiten su uso para muchos casos, pero por ser tan genéricas justamente requieren un manejo de cantidad de datos muy grande para que realmente el resultado tenga valor y consumen mucho tiempo de cómputo. Así que si uno quiere hacer determinadas tareas, por ejemplo, procesamiento de imágenes, conviene recurrir a redes neuronales convolucionales que restringen la cantidad de relaciones, pero que permiten, aplicando un determinado filtro, poder hacer una relevancia de contornos, un enfoque sobre el objeto principal o un desenfoque del objeto para poder mirar el fondo. Todo eso son herramientas con las cuales podemos asignar tareas con participación intensiva de inteligencia artificial. Por ejemplo, detección de actividades sospechosas. Un caso típico es el del buque que está en la milla 205 emitiendo con su AIS, de golpe deja de emitir y 4 horas después mágicamente vuelve a emitir. Es por lo menos una actitud sospechosa. Ahora bien, si uno tiene en su propia pantalla 43.000 contactos, esto que digo son números reales de lo que uno puede ver viendo la zona de Atlántico Sur y Pacífico Sur, la verdad que encontrar eso de manera manual, casi yo diría que es una cuestión de azar. Ahora, uno puede perfectamente asignarle esa tarea a una herramienta inteligente y en un tiempo relativamente corto puede hacer que le salte una alarma de que determinado buque hizo esa tarea. Esto, por supuesto, también sirve para controlar actividades de pesca ilegal. Por ejemplo, si nosotros tenemos identificado un buque como un buque nodriza, podemos colocar una alerta para que nos diga si se acerca a ese buque otro que tenga una velocidad menor a una cantidad de nudos determinada y que su distancia sea menor de un cable. Y también de esa manera obtener una alarma que nos permita ver dónde focalizarnos. Permite también estas herramientas hacer un monitoreo de qué es lo que está pasando a nivel ambiental. Por ejemplo, si uno detecta una mancha oscura, puede eso correlacionarlo con estos datos para poder ver si los indicios indican que es un derrame de combustible y poder actuar de manera rápida. Permite también estas herramientas trabajar, por ejemplo, en lo que es zonas de navegación restringida o acceso de puertos para prevenir lo que puedan ser colisiones, porque uno perfectamente puede ir monitoreando el movimiento de los distintos buques y en caso que el modelo que tiene le está diciendo que puede haber una colisión, hacer un rápido aviso a los actores involucrados como para tratar de evitarlo. Todo esto contribuye a hacer una gran cantidad de modelos y de simulaciones que, por supuesto, ayudan para luego poder tomar mejores decisiones. Las ventajas que tiene son enormes. Cuando uno dice que con esto puedo hacer rápida detección de una singularidad, de algún tipo de comportamiento que merezca una alerta, por ejemplo, dentro de lo que les decía, de un área en el cual uno puede tener varios miles de buques, un sistema de estos permite detectar una alerta en menos de entre 10 y 30 milisegundos. Hay que tener en cuenta que los datos que recibimos, por ejemplo, en un día son del orden de 5 millones. Y eso, tratar de manejarlo a mano y lograr respuestas rápidas, desde ya que si no usamos ese tipo de herramientas, es prácticamente imposible. Por supuesto, el poder hacer determinada cantidad de modelos que nos den estimaciones, en especial de comportamientos de determinados conjuntos de buques, desde ya nos mejora la toma de decisiones.
y contribuye a que podamos hacer a través de eso simulación de escenarios que nos ayudan en capacitación del personal y en una mejora continua de nuestro sistema. Desde ya, esto no es algo absolutamente gratis y que no tenga desafíos. Los costos de implementar inteligencia artificial son realmente elevados, no solo desde el punto de vista financiero. Esto requiere tiempo, requiere dedicación y requiere que se le dé la importancia relativa que merece. Si no, va a ser muy difícil poder estar a la altura de la velocidad de cambio que tiene. Para hacer esto se requiere tener una infraestructura avanzada. Algo ya han hablado los otros disertantes, pero para que tomemos dimensión de esto, hubo una época donde esto ya existía y era lo que llamó la edad oscura de la inteligencia artificial, era porque justamente todavía el hardware y la cantidad de datos disponibles no podían presentar resultados aceptables. Hoy ese paso ya se dio. Entonces, es necesario que podamos estar a ese nivel. Como todo esto, en definitiva, es un tema de manejo de datos, la protección de los mismos desde ya es absolutamente indispensable. Los temas de ciberseguridad vinculados con este tipo de sistemas es fundamental. Y tenemos que tener cuidado justamente con las dependencias que generan estas tecnologías, porque existen algunas tareas que por más que tengamos el mejor robot que la pueda realizar, no tenemos que perder la capacidad de poder, al menos en lo embrionario, poder realizarlo. Dependemos que, por ejemplo, un día haya un tremendo corte en las redes y esto no funciona. Porque si no hay energía, si no hay redes y si no hay grandes bases de datos que se puedan consultar, esto no tiene sentido. Así que, como son muchas cosas que tienen que converger, la realidad es que cuando digo hacer a mano no es que hagamos lápiz y papel, sino por lo menos con sistemas mínimamente independientes que nos permitan seguir trabajando. Y un desafío real es lograr la interoperabilidad de todos los diferentes sistemas. Todavía no hay una estandarización total en esta área, con lo cual depende de qué proveedor uno obtenga determinada herramienta, todo lo que sean las estructuras terminan siendo casi propietarias. Así que ese tipo de interoperabilidad es algo que en el futuro es necesario trabajar y resolver. Por supuesto, los aspectos éticos y legales que ya hablaron mucho mejor, sobre todo nuestra representante de Cancillería, pero acá hay algo que quiero mencionar en particular. Cuando me refiero al hecho de regulación del uso de la inteligencia artificial, es fundamental tener en cuenta que cuando hacemos vigilancia en el mar, trabajamos sobre muchas zonas que son internacionales, con lo cual no tenemos la potestad absoluta que tendríamos en un área donde ejercemos soberanía plena, con lo cual hace que es más importante todavía tener normativas que sean de uso internacional, sean o no vinculantes, pero que permitan dar una cierta garantía de transparencia en el uso de estas tecnologías y que se mantenga siempre un equilibrio entre lo que es la seguridad y lo que es la privacidad de las personas. Bien, acá voy a mencionar algunos casos que ya han tenido éxito utilizando la inteligencia artificial en lo que es la vigilancia del mar. El proyecto MANTA fue desarrollado por la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos y consistió básicamente en la utilización de drones, todos, por supuesto, con gran parte de inteligencia artificial, para el control de determinadas zonas que eran vulnerables en casos de pescas indiscriminadas.
lo que se logró fue detectar varios casos de pescas ilegales y poder reaccionar en tiempo y forma para tratar de evitar ese problema. El otro punto es el sistema de detección de barcos ilegales, IUU, que se realizó en el Océano Índico. Se basaron básicamente en información satélite y radar, y con algoritmos de inteligencia artificial a lo largo de un año lograron detectar y detener 200 casos de pesca ilegal. El proyecto Blue Guardian en Europa ya no es tanto referido solo a la pesca, sino que se preocupa más por el tema de la protección de las especies en el mar. Uno de los proyectos subsidiarios de estos, que se llama Proyecto 2003, pero no es el número, sino el número 2000 y la palabra 3, hecho por IMEDEA, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados de la Universidad de las Islas Baleares, consistió en tomar una zona de la Bahía de Palma donde están identificadas determinadas especies en las cuales requieren cierta protección y estudiar cómo era la influencia de la actividad humana sobre esas especies. No solo que es pesca, sino también, por ejemplo, actividades deportivas. Y se llegó a conclusiones bastante interesantes de cómo mejorar la protección de esa biodiversidad. El proyecto Marlin, bueno, es muy interesante porque es un robot que nada de manera autónoma en el mar. Fue desarrollado por la Universidad de Southampton en Inglaterra, junto con la empresa RS, y permite discernir con métodos de aprendizaje lo que son sonidos biológicos de lo que son sonidos generados por el hombre. Y envía información en tiempo real a un centro para poder permitir tomar acciones en caso de que se encuentre que esos sonidos generados por el hombre puedan estar indicando algún tipo de operación que ponga en riesgo especies marinas o lo que es la parte de ecología marina. Por último, no quiero dejar de mencionar a la plataforma Global Fishing Watch. Nació en 2016 como un trabajo conjunto entre Oceana y SkyTrue y brinda información acerca de actividades pesqueras a lo largo del mundo. Y no solo eso, sino que también comparte algoritmos de inteligencia artificial de manera pública. Justamente la transparencia y la publicidad es uno de los lemas de esta organización. Personalmente hemos alguna vez utilizado alguno de esos algoritmos y lo probamos para poder tomar un conjunto de datos de buques y en base al comportamiento de los mismos determinar si eran o no pesqueros. Lo hicimos y después comprobamos realmente si eran o no pesqueros lo que nos había dado y nos dio un 97,6% de acierto. O sea que evidentemente el algoritmo que aprendía de datos que le íbamos dando era realmente eficiente. Bien, por último, algunas pequeñas conclusiones. No me queda la menor duda que toda esta tecnología está revolucionando esta actividad como cualquier otra. Y el único límite que tiene, en definitiva, es la imaginación. Y presenta desafíos tanto tecnológicos como normativos y éticos que, sin ninguna duda, este es el momento de abordarlos. Y esto último es una reflexión de la cual estoy absolutamente convencido, y es que combinar tecnología avanzada y colaboración internacional es algo realmente clave para poder lograr un futuro seguro y sostenible en lo que es el mar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señora, señores, por las muy claras exposiciones. A continuación, invito al señor codirector
del Observatorio de la Seguridad y Defensa, doctor Alejandro Corbacho, para unas palabras de cierre. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos y realmente como miembro de la Universidad del SEMA y director del Observatorio de Seguridad y Defensa, realmente ha sido extraordinaria esta conferencia. Yo le hubiera puesto de título, y voy a hacer una cosa lo más breve posible, he dejado ideas que tenía porque han ido cambiando a medida que avanzaban las presentaciones. Y en el fondo, un tema, una pregunta era, ¿le teme usted a la inteligencia artificial? Bueno, la respuesta es, gracias a esta exposición, le tememos menos. O sea, ¿por qué? Porque empezamos a entenderlo más. Porque yo estuve haciendo unas lecturas antes de venir, en estos días, mirando, viendo, entre que era una nube de que nadie sabía o que era algo tan misterioso y místico. Bueno, es complejo, es misterioso, pero es poderoso y es importante. Repasando en el orden, César realmente desarrolló el elemento a nivel global y la importancia que tiene en general la inteligencia artificial. El representante del Ministerio, Delfina, nos explicó claramente una dimensión que yo al principio dije, uy, es la parte legal, no, muy importante de la gobernanza, de qué significa, cómo se pueden usar. El desafío en ese caso, junto con las leyes internacionales, es lograr que los actores que participan de nuestro planeta Tierra se adhieran o lo acepten, ¿no? Hacemos muchas declaraciones, bueno, pero por lo menos existe el esfuerzo y lo tienen claro. El ingeniero, por suerte, nos explicó las aplicaciones de defensa y nos presentó un mundo posible, no es algo imposible que se pueda hacer. Y yo, tuve la experiencia este verano de visitar INVAP, que hice la visita, fui de vacaciones a Bariloche y una de las visitas, vamos a INVAP. Bueno, con mis hijas, una de mis hijas estudia ingeniería en el IDVA y la otra está ahora estudiando Computational Social Science. No me pregunten qué es, pero es algo que tiene que ver con el uso de todo, de estos conocimientos de grande cantidad de datos, pero aplicado a lo social. Bueno, fue extraordinario ir al INVAP. Fue extraordinario porque vimos esa foto de ahí, se hace en serio, es una empresa que se trabaja en serio, que quiere, no es solo un problema de mercado, sino tener éxito, hacer bien las cosas y reúne todo lo necesario, sobre todo de la parte humana. Uno de los problemas, y obviamente después tuvimos la aclaración, la aplicación naval específica, a una aplicación específica naval, por supuesto que hay muchas otras. Algunas secretas, no hay que comentarlo, pero esta es la importancia. Entonces, finalmente lo que aprendemos, lo que tenemos que tener claro es que la inteligencia artificial, y usando palabras que se dijeron acá, ayudan a tomar decisiones de mejor calidad con menor sesgo, ayudan a tener información más rápido, ayudan a hallar patrones, pero también, digamos, yo creo que ayudan a pensar mejor, ¿no? O sea, estructurado y ordenado, y para eso hace falta la parte humana. Yo creo que justamente, yo decía, el temor a la inteligencia artificial es que la venden como que va a reemplazar a los seres humanos. Y yo creo que algunos exageran, yo creo que quieren vender el producto, no en este panel digo, pero sale por ahí. Vos estás ya, que si no lo hago, yo salgo corriendo en vez de comprar un pancho, ahora me dieron ganas de comprar algo de inteligencia artificial. Pero no, el tema es que los seres humanos podremos ser reemplazados y va a pensar mejor. Solo podemos ser reemplazados si creemos que la inteligencia artificial piensa autónomamente. Discúlpeme qué es lo que quiero decir. No es que genera capacidades, pero no tiene elementos como la pasión, los sentimientos, el error y la contingencia. Y porque tomamos, y esto qué quiere decir, que aunque tengamos la mejor información que nos provea la mejor inteligencia artificial, podemos no hacerle caso. La inteligencia artificial, en base a todos los datos de la historia, nos puede presentar un futuro
un futuro que debería seguir cierto camino, pero a lo mejor los seres humanos que tienen que aplicarla no lo aplican, deciden otro camino. Entonces no va a ocurrir aquello que también dijo la inteligencia artificial. Por eso digo, ahí hay una sinergia. Haciendo investigación, uno encuentra que, digamos, el desarrollo, hacer el trabajo de investigación, el pensar, yo sé, el año pasado presenté en la Escuela de Guerra Conjunta un concepto del triángulo prusiano, que no lo inventé, la saqué de una idea. El triángulo prusiano es el modelo de gobernanza que hubo en Prusia en el momento de las guerras de unificación alemana, pero yo le agregué un aditamento que se llama el triángulo isósceles prusiano, porque no es un triángulo equilátero. Parece, eso la inteligencia artificial no lo hubiera descubierto. Hasta que yo lo escribí y ahora posiblemente la inteligencia artificial, después de que yo lo dije, lo va a poder decir. Esto quiere decir que en ese sentido nosotros nos adelantamos y en realidad la inteligencia artificial nos va a ayudar a este elemento de pensar mejor. Por último, yo estaba pensando, me acordaba que en el suboficial que teníamos en nuestra sección, me acuerdo cuando hice el servicio militar, en un caluroso febrero en el Parque Pereira Iraó, en el CIFIM, que nos hacíamos los ejercicios, salíamos a pasear por el campo, a recorrer, y él nos explicaba una orden que era: el milico piensa y ejecuta, ¿no? Y la pregunta de estos jóvenes que teníamos 18 años, le preguntábamos, ¿por qué piensa y ejecuta? ¿Por qué piensa? Si mi amigo que está haciendo en otro lugar, en otra fuerza, le dicen no piensa. Y dice, porque si a mí me pasa algo, ustedes se quedan a cargo. Alguien tiene que saber qué hacer. Una cosa simple de un precursor de la inteligencia artificial. O sea, no había inteligencia artificial en ese momento, pero sí había esta necesidad de seguir pensando. Por lo tanto, la inteligencia artificial es inteligente y nos ayuda a pensar, pero nosotros no perdemos esa capacidad de pensar. Y con esto quiero cerrar, porque yo creo que el desafío también, además de la aplicación a la defensa, en el caso de la Argentina, porque esto estamos hablando para números argentinos, no los números de Estados Unidos o de otros países, es que cómo nos va a ayudar la inteligencia artificial, cómo nos va a ayudar a pensar, cómo nos va a ayudar al talento. Hay una palabra por acá, hablaron de mejorar o la necesidad de proteger y defender el talento humano. En una sociedad que estamos teniendo las horribles estadísticas de lectura y comprensión de textos. Ese es el primer elemento que nos lleva a la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, sin una capacidad elemental de la escuela primaria de poder leer y poder comprender lo que estamos leyendo, la inteligencia artificial no va a venir en ayuda nuestra. Entonces digo, eso también quiero agregarlo, no es que va en contra con esto no quiero estar en contra yo creo que esto ayuda enormemente y el desafío es decir, che, esto es bárbaro, pero si no la sociedad como tal no mejoramos nuestros números, vamos a perder el tren simplemente porque no vamos a tener la capacidad no vamos a poder presentarnos al INVAP, a que nos contraten, para que nos trabajen. No podemos tener en Cancillería porque no van a entender lo que está pasando. La Armada ni menos todavía, la universidad tampoco. Entonces, yo creo que esto es lo que no nos tenemos que olvidar. Todo esto es maravilloso, hay que apuntar a esto. Hay también un problema de base que en el caso argentino lo tenemos que también atacar, porque si no, porque las sociedades que hacen inteligencia y que usan y desarrollan inteligencia artificial valoran la educación y trabajan para eso. Así que bueno, les agradezco a todos, agradezco al Centro Naval, agradezco a INVAP, que pudimos hacer esto porque cumple con los objetivos de los fundadores del Centro Naval, crear pensamiento, generar discusión, y también la universidad, y también el OSIT, cuando estábamos con Claudio hablando cuál es la misión del OSIT y la teníamos que presentar como proyecto a la universidad, que era generar un ámbito también de discusión de temas que a veces no eran tan comunes o que no eran tan tratados. Así que les agradezco todo esto, agradezco esta magnífica exposición en tan magnífico lugar también. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Queremos agradecer especialmente a los más de los 70 participantes que nos han acompañado en forma virtual e invitarlos para la próxima conferencia. Muchas gracias. A continuación invito al señor presidente del Centro Naval para unas palabras finales. ¿Qué puedo agregar? ¿No? Sinceramente he quedado impresionado por los expositores, por la conclusión final del doctor que me precedió, y la verdad que me siento sumamente satisfecho y creo que el Centro Naval, por mi intermedio, los socios del Centro Naval tienen que sentirse orgullosos de este tipo de conferencias y de este tipo de reuniones y de foros de discusiones que nos abren la mente. Así que les agradezco a todos la presencia, fundamentalmente a quienes expusieron, pero también a todos ustedes que nos acompañan y que nos dan fuerza como para seguir tratando de reunir voluntades para que vengan a escuchar estas conferencias. Así que muchas gracias para todos. Gracias.